Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente aquí en Jueves de Charla de Libros y estoy con dos invitadas especiales. Una Nadiezda, que ya la conocen, Hola. tuvimos una plática hace 15 días. Hace 15 días, ajá, exactamente. Y hoy vengo a platicarles unos nuevos libros. Eso es todo. Y está con nosotros Blanca. Hola, yo soy Blanca Rodríguez. Yo les vengo a hablar de otros libros y de mis libros también. Blanca es una creadora, me estuvo platicando un poco, que ya nos irá comentando con el transcurso de la charla. Y bueno, aprovechamos que en lo que se empiezan a conectar por aquí, mandamos saludos al buen Francisco Asís, como siempre, aunque no nos veas, Francisco, de alguna manera te debe llegar el mensaje. Javier Guerra, te estamos esperando, parece que tienes mucha chamba, pues ojalá y pronto estés aquí con nosotros. Víctor, quedaste de estar por aquí y tenemos pendiente por ahí hablar una charla de filosofía. Él es un estudiante de filosofía, está por terminar, entonces quiere tener una charla de filosofía, lo cual me parece muy bueno. A mí me gusta mucho la filosofía, entonces, bueno, casi siempre digo que me gusta mucho todo, ¿no? Pero la literatura en sí. Y bueno, estaba recomendando ayer que vieran la serie que se está transmitiendo por TV UNAM, que habla sobre el verano del 68, que es todo sobre el movimiento del 68. Y es como que la continuación de una película que sacaron en el 2013, ¿la viste? ¿La vieron ustedes? No. Una película que se llama El verano del 68. Parece que ¿Mexicana? pasó. Sí, es mexicana. Parece que pasó así sin mucho ruido, pero entonces el director dice que quería más espacio, más tiempo, entonces por eso hicieron la serie y TV UNAM está coproducida con TV UNAM y ellos son los que la están transmitiendo ahorita. Entonces, y por ahí también platicaba con Blanca hace un rato que me gustaría que habláramos sobre libros del 68, que puede ser un buen tema para finales de septiembre, principios de octubre. Y Blanca me decía que se desconoce mucho de los movimientos del 68, pero en otros estados de la República, ¿no? Exactamente, ¿no? Que está todo, pues, somos un país tan centralizado, las que salen ese año son en la UNAM y en la Ciudad de México. Y en realidad, pues, hubo otros movimientos en otras ciudades y en otras escuelas. Sí, así como ocurrió en todo el mundo, ¿no? Que Exactamente. empezó desde la primavera de Praga, París y todo, Tokio, en todos lados hubo situaciones. En Centro y Sudamérica también hubo cosas que no conocemos tan a fondo, y sí, estamos muy centralizados aquí a lo que pasa en la Ciudad de México. En la Facultad de Economía, justo en mayo, yo di una pequeña plática acerca del Mayo francés. Y bueno, estuvieron otras personas, también algunas personas del Partido Comunista Mexicano, que bueno, pues ya eran jóvenes en ese tiempo y estuvieron dando una charla también en la facultad. Y también otra, es parte de un ciclo de conferencias que se está dando, ¿no? Entonces empezamos con exactamente con Praga, después del Mayo francés, y bueno, esperamos también hacer algo acerca del 2 de octubre. Okay. Y entonces pues vamos a ver qué se hace en la facultad, y si no, pues qué se hace también dentro de la universidad. Y como dicen, pues porque pasaron muchas cosas en el año de 1968, políticas y económicas, que pues no, exacto, también no desconoce, claro, desligadas. Parte del movimiento del 68 en México tiene que ver con el encarcelamiento de un miembro del Partido Comunista, ¿no? Sí, creo que sí, no lo tengo tan claro, ¿no? Porque fueron como muchas cosas, ¿no? También fueron acciones de los obreros, sí fue un movimiento que fue más allá, que empezó más con movimientos hasta de los mineros, ¿no? En el 68. Ajá. Y que viene ligado a un movimiento de la década de los 50 que pocas personas saben, ¿no? O que más bien en general no se sabe, pero
que es el origen, ¿no? Que son los movimientos en Guerrero y en Oaxaca, que siempre han estado latentes, y en el norte del país, Ok. ¿no? En el estado de Sonora y Chihuahua. Y después, que justamente como remanente del movimiento del 68 y de 1971, muchos de esos jóvenes se van a la guerrilla. Que ya ¿no? estaba, ya estaba latente, ¿no? Desde el Sí, sí. 66 ya en la sierra ya Cabañas ya estaba Eso activo. es interesante, a mí me gusta eso, pero yo creo que eso es un tema que vamos a agarrar. Sí, para Y sobre todo que posterior. a nivel económico, supongo que tiene que ver eso con los movimientos. ¿Por qué en el 68? ¿Por qué el 68? ¿Y por qué en todo el mundo hubo revueltas? Eso es lo que quiero que en tu momento... Hay infinidad de historias hasta Ajá, que los astros y de estuvieron. argumentos. ¿No? Sí, hay muchísimos argumentos, exacto. Entonces, eso es interesante porque hablando con los jóvenes, muchos desconocen también, igual que muchos grandes como nosotros, desconocemos muchas cosas, pero hay jóvenes que no tienen ni idea de qué ocurrió en el 2 de octubre y salen a las marchas a hacer destrozos y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otras fechas, vamos a ir programando y de momento vamos a iniciar con Jane Austen. Ay, ¿Es Jane Austen? es muy, ajá, es Jane Austen. Ajá, ok. Es querida y por algunos no tan querida, porque digamos que en general ella parecía que escribía novela romántica, y digo parecía porque podemos darle otra interpretación a las novelas. ¿Una crítica social? Era una crítica, pues a mí se me hace que hasta de género, ¿no? O sea, más que a la sociedad, en cuanto a la posición que tenían las mujeres dentro de la sociedad de la época. Yo creo que es necesario recordar que no podemos descontextualizar tampoco a los autores. A veces les pedimos demasiado, que vean más allá de lo que pueden ver, ¿no? Sus ojos, de donde están sus pies. Y pues algunos lo logran hacer, ¿no? O sea, aquellos autores justamente que hacen ciencia ficción, sí logran ver más allá, y después de muchas décadas, ya no digamos años, sino décadas, vemos que los inventos o que las cosas que ellos sugerían en sus libros ya existen, ¿no? O a que apenas se están utilizando en la actualidad, o que apenas están científicos, ¿no? Exacto. O sea, que tienen la viendo, ¿no? imaginación más desarrollada, o tienen una Incluso, puerta ¿no? hacia el futuro. Una puerta hacia el futuro, y uno dice, ay, era brujo, ¿no? Pero pues es que muchos de ellos no solo se dedicaban a escribir novelas, sino que eran realmente científicos, físicos, Estudiosos, químicos, ¿no? ¿no? Biólogos, o sea, eran estudiosos. Y bueno, también tenían su pensamiento político particular, el de la época, ya sea conservador o liberal, ¿no? Progresista o no. Pues ese pensamiento también se ve en Jane Austen. ¿Por qué? Porque era una mujer que se negó al matrimonio. Incluso algunos dicen que ella no, o sea, realmente no se quería casar. No era que nadie hubiera pedido su mano, como era la costumbre de la clase media noble en la época, sino que realmente ella nunca se quiso casar, como citan en algunas de las novelas las heroínas de sus novelas, como es Elizabeth Bennet, que yo creo que es una de la novela Orgullo y Prejuicio es la más simbólica, porque aparte de que es la más conocida, no es la primera novela de Jane Austen. La primera novela de Jane Austen me parece que sí es Sentido y Sensibilidad, No, pero es otra. ¿cuál? La de la Abadía de Notre Dame, no sé. No la tengo en mente, pero sí, no es la primera de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, pero sí es la mejor lograda, porque los personajes están muy bien descritos y tiene una variedad de personajes pues mucho más grande que la mayoría de sus novelas. La mayoría, o sea, las novelas que ella tiene, como Emma, La Abadía de Notre Dame, Maxfield Park, la de pues Lady Susan, que fue una novela que no terminó. Esa le pusieron otro nombre, Pero, ¿no? La Lady Susan. Sí, le pusieron el nombre de Amistad, me parece. Entonces no siempre se encuentra con ese nombre. Entonces esas novelas, todas, pues digamos que son un poco
simples en el sentido de que no son tantos personajes, pero la de Orgullo y Prejuicio tiene un número de personajes y también muy bien construidos. Cada personaje tiene su historia. Y entonces es algo que no se ve en las otras novelas, incluso en Persuasión tampoco se ve, a pesar de que es una novela un poco más parecida a Orgullo y Prejuicio en cuanto a la complejidad. Y esta novela, o sea, yo mencionaba a la heroína porque es una heroína que es una mujer que es criticada por las otras mujeres de ahí, ¿no? O sea, del mismo nivel económico, incluso es criticada porque es una mujer independiente que no se deja, digamos, dominar por ningún hombre que está a su alrededor, ni por los pretendientes, ni por el primo, ni por el papá, ni pero en un por momento nada. dado, eso toma esa postura cuando escucha, es la de Mr. Darcy, ¿no? Escucha a Mr. Darcy diciendo que no se casaría con él, que ella no le gusta, que dice varias cosas, que es cuando ella se decepciona porque la hermana mayor, Mrs. Bennet, no es, Jane Bennett, ajá. Jane Bennett, es la que le dice que que él lo ve interesado en ella, pero después de la plática que escucha ella es cuando toma esa postura, ¿no? No, o sea, ella lo escucha por casualidad, porque el amigo es el que está interesado en la hermana. Ajá. El amigo de Darcy está interesado en la hermana, en Jane, y le sugiere, pues estamos en una fiesta, tú eres una persona muy apática porque estás apático, ¿por qué no te mezclas con las demás personas? ¿Por qué no conoces a las demás muchachas? Y él les dice que las demás muchachas son de una clase inferior a las de él, porque efectivamente él sí pertenece a la nobleza, están en una fiesta que son de campesinos ricos. ¿Cómo le llaman? Una aristocracia de campo, ¿no? De campo, sí. Entonces son familias de campo que tienen costumbres, pues aunque sean de ricos de campo, pues son de campo, ¿no? Y unas costumbres tradicionalistas, ¿no? Y que son tradicionalistas, pero que son también para, digamos, el estatus de este personaje muy vulgares. Y entonces él les dice... La mamá es terrible, ¿no? La Mrs. Bennet, ¿no? La señora, ¿no? Bennet es una persona que no tiene ningún título nobiliario. A diferencia de su marido, que su marido sí tiene, entonces sí está reconocido como alguien. Ahí me parece importante. Que es la imagen del papá de Jane Austen, ¿no? El papá que es como que bicharachero o que no le toma importancia a las cosas. Sí, y que tiene una gran biblioteca, que es lo que se dice que Jane Austen ahí se dedicó a la literatura porque tenían demasiados libros por leer, mucha literatura de Shakespeare, ¿no? Creo que citan muchas veces ahí. Sí, entonces yo creo que esa influencia de Shakespeare se nota en las novelas, porque ella está haciendo una sátira muchas veces, critica a como varias posiciones de los personajes, incluso también en sentido y sensibilidad. Por eso es que les pone esos nombres a los libros, porque está hablando de situaciones morales. Ajá. ¿No? O sea, ahí se supone que Mr. Darcy es el orgulloso y Elizabeth es la prejuiciosa por todo lo que antecede a como lo conoce, pero además la cuestión es que se entera que Mr. Darcy le quita al novio, ¿no? Le convence al amigo de que no se case, con Jane. Que no le conviene Jane. Sí, pero no es una cuestión, o él argumenta que no es una cuestión de riqueza, sino que es una cuestión de comportamiento de sus hermanas, que son locas, las hermanas de su mamá, ¿no? También de su mamá, que es una vulgar. Pero ya cuando habla con ella, va y quiere resarcir el daño, entonces sí es demasiado rosa, por supuesto. Es caballeresco, sí. Sí, es caballeresco. O sea, la novela es caballeresca. Pero y yo él creo es un que tipazo del que te enamoras. Ya yo cuando estaba leyendo terminé de leer. Me quiero casar con él. Yo también me quiero casar con él. Me quiero casar con él. Pero tú dices que te quieres casar con él. Hay una crítica que incluso... Es que yo solo, la verdad, nunca leí el libro y la película la he visto en pedazos. Okay. Entonces nunca logro Yo creo que ver la película es malo porque quieren poner todo.
Claro. Y como quieren poner todo, no solamente es muy larga la película, sino que además parece que los personajes están corriendo para interpretar las cosas. Sí, no, los de la he visto en pedazos, nunca la he logrado conectar Están las para dos en Netflix, entender ahorita. la película. Y en realidad la historia se desarrolla en un año, más o menos, un poco más de un año. Entonces es demasiado rápida la película y yo creo que ¿Y el libro es un año también? O sea, el libro es un año, un poco más de un año. Y en realidad quien ve la película no entiende, a lo mejor, si no le presta atención a una sola de las escenas. Si no le prestas atención a esa escena, sí, seguro no lo entiendes. no el lo resto de la entiende película. que en realidad está pasando el tiempo, Exacto. y que las cosas Nos son preguntan, espaciadas, ¿no? nos preguntan de qué libro están hablando. De Orgullo y Orgullo y Prejuicio. Prejuicio. Eso, o sea, es el nombre, sí me lo sé. Ajá, y que además hay muchas miniseries que ha sacado, dos por lo menos miniseries que ha sacado la BBC de Londres, que para mi gusto están muchísimo mejor hechas. Me van a criticar. Hay realmente páginas de fanáticos de Jane Austen y de Orgullo y Prejuicio, entonces yo sé que si digo que la película no es tan buena como las miniseries, me van a decir que algunos que efectivamente sí, y otros me van a decir que no, que está mucho mejor la película, pero yo considero que no es así, que no siempre se tiene que, lo que platicábamos, ¿no? La vez pasada, no siempre se tiene que poner en una película todo el texto, ¿no? Claro. O todo el sentido. Bueno, no todo el sentido, sino todo el texto. O incluso se puede cambiar, ¿no? Hay derecho para cambiar algunos sentidos. Tiene sus licencias, como la exacto, que hablamos tiene sus de licencias. los escritores, ¿no? No, y a veces también los guionistas, digo, si no es el mismo escritor que hace la película, el mismo guionista, pues le toma su sabor y le toma su propio, construye otra cosa a partir de la historia del libro, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a Michael Ende nunca le gustó la película de Historia sin fin. Y en cambio la historia de la película fue muy famosa y muy querida. Entonces él dijo que era horrible, que habían cambiado todo el contexto de su libro y nunca le gustó. Y bueno, pero pues todos los que yo creo que hemos visto la película, Es ¿no? entrañable. Es entrañable. Pero el libro es muy bonito, Y el pero libro, sí es ajá. muy diferente. Yo no lo he leído, sí es muy diferente. El libro sí te hace, porque no es, en la película sí está como muy infantil. Y el libro no, el libro es en general, ¿no? Y la historia de cómo te va llevando en la vida del niño es completamente diferente. Treyu, ¿no? De Bastian. Yo en el caso de Jane Austen, regresando a eso, creo que si piensan, o invitaría a los lectores a que si piensan que ella es caballeresca o romántica, yo creo que también tienen que leer Lady Susan. ¿Por qué? Porque Lady Susan abiertamente, Jane Austen se burla de los hombres. Y sí, Lady Susan se es la que había escuchado. no solo de los hombres, sino también de otras mujeres que están a favor de los convencionalismos de la época. Porque Lady Susan yo creo que representa en la época de Jane Austen, incluso en nuestra época, una mujer mala. O sea, o alguien la calificaría como una mujer mala. Ajá. Y yo creo que está buscando más bien comodidad, ¿no? O sea, y que ella evalúa que el mundo le es adverso y a partir de ahí ella dice tengo que tomar decisiones para que mi vida sea placentera y sin importarle lo que digan los demás. O sea, como a lo mejor ahí, como dirían muchas feministas, toma decisiones como si fuera hombre, pero es juzgada como si fuera mujer, ¿no? Como mujer. Entonces sí, esa es la invitación, a que lean Lady Susan, y que bueno, pues como ya decía, es una novela que no se acabó. Está interesante. Ok, te iba a preguntar, Austen no se casa, ella decide no casarse por estar en contra de las cuestiones sociales de esa época. ¿Es verdad? ¿O no encontró quien se quisiera casar con ella? Pues yo creo que no quiere casarse. ¿Y por qué todas sus novelas al final de cuentas terminan casándose y terminan en un conflicto donde tienen que encontrar
las hermanas, que casi siempre son puras hermanas, que es técnicamente la vida, o sea, uno ve que Es la vida de ella. La mamá, me imagino que su mamá es igual que la señora Bennett, que es fastidiosa, que dice, bueno, se debe entender que es una mujer que tiene una carga muy grande de responsabilidad, de tener que acomodar a 5 hijas porque se quedan sin dinero, o sea, se quedan sin nada, entonces tienes que casarla, si es lo único que pueden hacer. Y en la vida real, Austen no podía, o no quería, ella es la que no quería ser institutriz, o ella sí es la que quería ser institutriz, ¿recuerda? A ver, yo creo que está muy a la época, incluso hoy. ¿Por qué? Porque hay muchos países en el mundo donde a las mujeres son obligadas a casarse. Y no nada más son obligadas a casarse, sino a casarse con un hombre que se elige y que incluso es destinado desde antes de haber nacido cualquier mujer. Ajá. Entonces dice, tengo una mujer, si nace una niña, entonces compadre, así como nosotros a los años que a lo mejor 40, compadre. Otra película que a mí me recuerda mucho, que te lo había comentado, Una familia de tantas. ¿Qué es lo que hace? O sea, en realidad está negociando a su hija. ¿Con quién? Con el primo de la muchacha. Ajá. ¿No? O sea, con el hijo del hermano que está en el campo y que tiene una gran propiedad. Bueno, que eso dice, porque aparentemente ya conforme va pasando la película Ya te das cuenta que él también está venido a menos, pero como ellos son la familia que viven en la ciudad, viene también a querer aparentar con ellos, ¿no? Exacto. Pero se logra notar que es esa situación, o sea que finalmente pues vamos al sentido del matrimonio, ¿no? Una conveniencia mutua que muchas veces va en lo económico. Y bueno, esta situación a lo mejor ya no se nota tanto en México, o quiero pensar que no, o no se nota en las ciudades, pero yo creo que en el campo sí. Todavía se dan los acuerdos para que se casen las mujeres y todavía obligan a las mujeres a que se casen, y en otros países del mundo también se da. No me gastes con comentar del Ramayana, pero justo en la India se da eso, o sea, los acuerdos para que se casen las mujeres. Y las mujeres, creo que ya lo habíamos comentado, si se escapan con el novio, bueno, pues ellos son perseguidos, y porque si son de la diferente casta, hasta los llegan a matar. Entonces, aunque a lo mejor nosotros nos parezca, ¿no? Nosotros de ciudad, o nosotros más cultos, no, de este lado del mundo, más cosmopolitas. Exacto. Pues, pensemos que eso ya es del pasado. Pues yo creo que tiene esa vigencia, ¿no? Imagínate si eres una mamá y tienes 5 hijas. Tu preocupación es que a esa altura ya no tienes 5, ponle una hija, pero si no tienes recursos, yo creo que sí vas a intentar. No sé, no creo, ¿no? Nosotros aquí ya es, a ver, mi hijita, ponte a estudiar y ponte a trabajar, pues sí, no estar esperando. Pero un marido, colocarte en un marido, sí, ¿no? es una creencia individual, ¿eh? O sea que sí, que yo creo que si tú les preguntas a las mujeres, ¿Les has preguntado a tus alumnas? Yo he visto, o sea, no les he preguntado a las alumnas, sino yo lo he visto en las pláticas del Metrobús, ¿no? Del metro. La preocupación de las mujeres, o lo que hacen las jovencitas en las colonias populares o en los barrios, es preocuparse por conocer a los hombres del barrio, porque lo que quieren es casarse. Entonces, yo sé que no estoy diciendo todas, aclaro, ¿no? Pero yo creo que también descartar un lado, o sea, una situación o la otra, sería equivocado. Quizás lo que sí se debe de hacer, ¿no? Yo como economista sacaría el INEGI, ¿no? Y diría, vamos a ver cuál es la situación de las familias en México y cuántas familias están encabezadas por mujeres. ¿Por qué? Porque la preocupación es también cuántas mujeres tienen que salir a trabajar, que no tienen marido, o que no tienen pareja, o que no tienen familiares que las apoyen a sostener a los hijos que tengan, ¿no? 1, 2, 3, los que sean. Y entonces ellas tienen que hacer ese trabajo. Y yo creo que, aunque es verdad, hay muchas mujeres que son madres solteras, o que son divorciadas, o que son viudas, dejadas, lo que sea.
se encuentran solas y tienen que hacer doble jornada laboral, algunos dirán jornada extendida, de que están todo el día trabajando, ¿no? Se están todo el día trabajando desde las 5 de la mañana hasta muy entrada la noche o incluso madrugada del siguiente día, durmiendo pocas horas, y que se tienen que esforzar por eso. Y entonces yo pienso que sí, que efectivamente, que muchas madres están pensando mujer con así, quién una se, mujer así se va a quedar. estaría pensando en eso, en agarrarse a un buen partido que la saque de... Porque se cansan las mujeres, ¿no? Sí, Pero como una mujer así como... es que yo pregunto. ¿Cómo sí? O sea, ahora mujer de clase... No, ahorita una mujer sí de clase media que tiene ni siquiera también una hija o 2 hijas y Pues yo creo que no, No, les yo creo que ya no, preocupa. yo también yo digo que ya no. No, sí, ya no les preocupa. Pero lo que yo voy es que, o sea, el ejemplo que dices es, una madre le preocupa si una hija se queda sola, pensando en este pensamiento machista de que si no estás casada, o que si no tienes novio, o que si no tienes pareja, o que si no tienes, no sé, alguien, estás sola, ¿no? Incluso ese lenguaje de que si vamos varias mujeres a algún lugar y nos dicen a varias mujeres, ¿vienen solas? Porque viene del lenguaje de si no vienes con un hombre al lado es que estás sola, no tienes protección o eres una mujer fácil o eres una mujer a la que podemos acceder. Pero a esas alturas es muy común ver grupos de mujeres y grupos de hombres y no necesariamente son ni lesbianas. No, ni pero sí. No. ¿Sí? Sí, a nivel social es muy O sea, notorio. O sea, tú no puedes ir, te pongo un ejemplo, tú no puedes ir a una fiesta, a una boda o una fiesta de familia sola. ¿Dónde te acomodan? ¿Con quién vas a platicar? Ay, pero pues, viendo la película esa de 4 bodas y un funeral, pues, todos iban solos ahí a ligar más bien. Pero ¿no? estás hablando de ¿Otra Londres, cultura? es otra cosa, ideología? es otra cosa. Qué horror. Es otra cosa. Así es. Entonces yo creo que no hay que tampoco generalizar, pero... No, pero basamos sí, lo que decíamos, estadísticas. sí, eso, que sí hay lugares donde ya todavía, aquí en nuestro hermoso país, todavía se hacen esos acuerdos, ¿no? Incluso nosotros que fuimos a la práctica de campo de Oaxaca, fuimos a un museo y nos decían que para casarse en el pueblo tenían que pedir permiso era como los más sabios, ¿no? del lugar, pero tenían que pedir permiso y les daban una plática a los muchachos de que tenían que estar conscientes de que el matrimonio era algo serio, de que no, pero sí estaban, o sea, sí piensan en el matrimonio, o sea, sí piensan en casarse y además lo hacen desde muy jovencitos. Estamos hablando de que luego se casan a los 13 La presión años, social, a ¿no? los De que a 15 ver años. cuándo te vas a casar y cuándo van a tener hijos. No, pero Son muy jóvenes. es una No, costumbre. pero en el campo yo creo que es diferente. Sí. O sea, ellos Sí. quieren casarse. Eso les llaman usos y costumbres. Exacto. Sí, en el campo es completamente diferente. Es como algo normal y es como, no importa si es tu primer o segundo novio, tú te casas. Para ellos es algo natural. Sas. Bueno, pues vamos a dejar ese tema tan Ya se terrible, hasta me desvió dio de- escalofríos. veníamos de- A ver, esa plática. Eso de matrimonios, cosas así, como que es tema para libros de terror y cosas así que no se pueden tocar todos los días. No, bueno, pues dejamos ahí a Jane Austen por ahorita, por el momento, y vamos a platicar un ratito con Está interesante. Por ejemplo, tomando un poquito desde donde tú venías, para mí, por ejemplo, la ciencia ficción, que es realmente lo que a mí me apasiona, más que ver la ciencia ficción como algo que habla del futuro y de una irrealidad, para mí es otra forma de ver la realidad. Y como bien decías, muchos de los escritores, pues era gente muy informada, ¿no? Ya sea de la parte científica o en la parte social, en la parte política. Entonces, por ejemplo, escritores como Philip K. Dick, que dentro incluso de las teorías de la conspiración, pues dicen que fue asesinado, ¿no? Porque la información que él tenía o el punto de información que él tenía, que ya estaba vaciando en las historias de sus libros, pues ya hablaban de una realidad. O sea, le saquearon sus Sí, exactamente. sus archivos, ¿no? Tuvo un robo en su casa de toda la información que él tenía. Y ahora, pues obviamente,
como lo comentábamos también, en el momento en el que un guionista toma una historia, pues ya la puede poner carros voladores, pero realmente de lo que él hablaba era de otra situación completamente distinta. En Blade Runner, el libro no tiene nada que ver con la película, y la película es muy buena también, ¿no? Es muy, muy buena. De hecho, el nombre, sueñan los robots, los androides con con ovejas ovejas eléctricas, ¿no? eléctricas. O sea, el mundo del libro es un mundo depresivo, terriblemente depresivo, porque ya no hay animales. No, porque ya ¿no? se está acabando la vida La vida. también. Entonces, O sea, ajá, realmente entonces estamos en un planeta ya esa después de la situación Gran es Guerra. en la que ellos se desarrollan. Y bueno, ya ves la película y pues te saca otras ondas que nos enamoró a No, toda una maravillosa, generación, por ¿no? A toda supuesto, una generación. adoro uno esa película. Entonces, El nacimiento del cyberpunk que hablabas hace un rato. exactamente, ¿no? Ya eso ya viene en películas que para mí pues también marcan otro punto en la ciencia ficción, en la literatura y después que se lleva al cine con William Gibson, ¿no? Es lo que le comentábamos de él sobre la terminología que él empieza a usar en los principios de los 80, ya empieza a hablar de hackers, empieza a hablar de cyberspace, de cyberpunk, de gente. Dices que él es el que inventa esa palabra. Él inventa, acuña esta palabra de cyber, y ya, bueno, ya después lo usa con diferentes términos, ¿no? Entonces, pero ahora pues la inmediatez nos acorta mucho el tiempo y parece algo muy cercano, ¿no? Hablar de los 80s quizá, pero pues para nosotros que empezamos a usar el internet en los 90s, como que decías, llegar de un punto a otro pasó mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Entonces, los libros de William Gibson hablan de este mundo muy parecido a lo que después se llevó a las películas de Matrix, que también vienen de ondas filosóficas muy profundas, pero que al final la única manera en la que pueden explicar es así, o sea, porque cómo lo vas a compartir con la gente, el que está leyendo tu libro o el que está viendo la película, pues tratas de interpretarlo en esta realidad y pues es a través de una computadora, pero es este punto de realidades, ¿no? De diferentes realidades y diferentes tiempos. Entonces, regresando un poquito ahorita al inicio de nuestra conversación, antes de que empezáramos con la charla sobre ciencia ficción, pues el término de ciencia ficción nos habla de tecnología que no existe. Eso es la ciencia ficción, ¿no? Cuando hablamos de Star Wars y pues es mucha fantasía, ¿no? Que puede ser Game of Thrones, El Señor de los Anillos, etc., ¿no? Sí. Son fantasías muy profundas. Y ya en cuestión de ciencia ficción como tal, pues nos habla nos tiene que hablar de cosas que en verdad no existen. Yo veo que soplas y soplas, no, yo digo, sí, pues, ¿qué no será? Ya, ok, continúa. Se nos fue un poquito la señal, pero bueno, estábamos hablando de cómo de la ciencia ficción, pues que es otra manera de ver la realidad, y ya escribiendo sobre ello, pues se habla de tecnologías que no existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya de las primeras películas de ciencia ficción, pues 2001, claro, Odisea del Espacio, pues es así, te quedas de wow, ¿no? Todo el personaje, la voz, ¿no? Todo esto que va más allá de lo que escribieron al principio, ¿no? Pero que hay una de las cosas que siempre les he comentado a todo el mundo, es que si ves la película, la puedes ver 20,000 veces, pero si no lees la novela, no la entiendes. O sea, realmente esa parte es interesante cuando yo, no sé, imaginar que eran... ¿Siguen? Ok, bueno. Estábamos hablando de 2001. 2001, o sea, Odisea del Espacio, que... No sé si has leído ya esa novela, ¿no? Sí, entonces, sí, si no la lees, solo ves la película. Sí, pues te da dos visiones completamente distintas, dos visiones Pero completamente aún así quedan demasiada información que se ve en esa belleza de obra de arte. Las luces, los sonidos, tienen sus símbolos, tienen su razón de ser en la novela, ¿no? Entonces sí, claro. Yo recomiendo mucho
Es una novela que no encuentras fácilmente, ¿verdad? ¿O ya la No, encuentras no. Yo, bueno, ahorita ya a lo mejor ya con Amazon, ya que puedes comprar también libros ok. en otro lado, a lo mejor ya la puedes encontrar, ¿no? Pero pues también se recomienda mucho ver la película y así como eso, pues muchas historias, ¿no? Y a mí me lleva, por ejemplo, a clavarme mucho en la ciencia ficción a partir también de pues análisis también ya más muy personales. Y uno de los alter egos que uso yo para escribir es Ripley, ¿no? Que es la teniente Ripley de las películas de Alien. Ajá. Y esto, Películas. bueno, porque para empezar porque lo vi muy pequeña y tengo ese recuerdo muy romántico de haberla visto proyectada en la pared. Entonces, bueno, de ahí salen varios cuentos y a raíz de eso, de lo que escribo y de cosas que me llevan a leer también para poder seguir desarrollando historias, pues me encuentro con cosas muy locochonas, ¿no? Por ejemplo, como el hecho de la creación del personaje o del animal, alien como tal, el monstruo, pues que era un arma química, ¿no? Muchas de las teorías sobre la historia, de los miles de fans que hay, blogs que hubo en los 90s y demás sobre estos personajes, pues en realidad era una arma química que estaban enviando a otro planeta y después mandan por él para que lo regresen a la Tierra y pues es cuando se desarrolla toda la historia, ¿no? Entonces, pues en esta situación actual en la que dices, bueno, ¿qué tanto habrá o valdrá la pena, ¿no? Que el ser humano como raza sigue existiendo, ¿no? O sea, son como paradigmas que se pone uno, ¿no? Gran amor autodestructivo que tenemos la humanidad, ¿no? No, autodestructivo y en general, ¿no? A la naturaleza y a la raza humana, masiva, ¿no? Entonces de ahí vienen varios puntos y contrapunteos que me llevo también sobre ciencia, ¿no? O la física simplemente, por ejemplo, como la ley de la fuerza de gravedad, ¿no? Si realmente existe o no existe. Entonces, nosotros en física te hacían aprenderte las fórmulas porque la ley de la fuerza de gravedad, ¿no? La ley de Newton, la primera ley de Newton. Y ahora lees y pues ya se está tomando como que dudando ese punto, ¿no? Entonces, el gran experimento que acaban de hacer, ¿no? En un video que vimos todos apenas esta semana, unas 2 semanas. Bueno, la verdad Facebook, no sé cuál. Que dijo este señor de la gravedad, ¿cómo se llama? Que dijo en el espacio. Ah, sí, una pero bola eso fue, que las de plumas y la bala van a caer al mismo tiempo. Y pues no sucede. Ya lo demostraron que sí sucede. No, pero que caían al mismo tiempo. Sí. Ya lo demostraron. Pues yo no vi el video entonces. Tienes Porque que quitaron verlo. de hecho yo lo compartí. Sí, yo también le quitaron la resistencia del aire. En una cámara. En una cámara al vacío. Grandísima, sí, el Al vacío vacío. completamente. Lo dejan, o sea, te lo Caen dejan al mismo tiempo. caer al mismo tiempo, pero sin haber hecho esta cuestión del vacío, ¿no? Del espacio, entonces obviamente cae la bala Antes. infinidad de veces más rápido. Pero cuando ponen las condiciones adecuadas y están con cámaras y se demostró que sí es cierto, dices, bueno, si no tienen ellos la tecnología para lograr llegar a este punto, se necesitó de muchísima tecnología, de muchísimo tiempo, de estudios y de hacerlo contra la observación de una persona, dices, es increíblemente. Y que vamos a eso, o sea, los escritores Julio Verne, ¿no? Por ejemplo, todas sus descripciones, pues también bastante puntuales, ¿no? Claro. A lo que es hoy día, lo que vemos, ¿no? Que yo sigo, por ejemplo, regresando a Kubrick, esta teoría también que hay de que él filmó la llegada al hombre a la luna. Ah, sí, no, esa es muy buena. Pero fíjate, pero hay muchas situaciones que yo también pongo en duda, porque simplemente el cuerpo humano somos muy frágiles, muy frágiles, ¿no? Si una persona que bucea, pues se podrá saber lo frágil que son sus órganos, ¿no? O sea, te bajas a 30 metros y ya tienes que usar gases especiales, tienes que hacer paradas de descompresión, y si no lo haces te mueres. Si subes al Everest, igual.
tus órganos, o sea, no puedes subir al Everest creo que 2 veces al año, por ejemplo. Y si subes tienes que hacer paradas. Si quieres llegar hasta arriba tienes que llevar oxígeno. Entonces imagínate ahora en situaciones físicas completamente distintas a las que creciste a nivel del mar. Claro. ¿No? Simplemente viajar a Bolivia, que es la ciudad más alta del planeta, pues ahí Muchas veces vas aquí a Acapulco y de vuelta Wow. se siente El se cambio, sienten claro. las descompresiones, ¿no? Claro. Entonces de ahí me pongo a pensar, bueno, de todo lo que necesita un traje para que puedas tener la capacidad de poder estar en gravedad cero, en otro lado, no, ahí sí yo pongo mis puntos en duda, entonces de ahí saco No, pues muchos- como dicen desde la cápsula cuando sale la sigue con una toma. Sí, exacto. Dices, oye, No, y nada, control remoto. como exactamente, decían, ¿no? fíjate que puntos ahí que pueden sonar muy románticos y Ah. paranoicos, ¿no? Pero, por ejemplo, situaciones que se ven día a día, ¿no? La película de Interstellar, Interestelar. hacen un comentario, ¿no? De que pues vamos a mandar el cohete, pero hay un problema, ¿cuál? Pues la verdad no hemos descifrado la fórmula y no sabemos cómo hacerla regresar. O sea, no, y él se que, pues ¿cómo? ¿Que nunca ha regresado una nave? Ajá. Nunca. Pues nunca. ¿No? Entonces hay muchas situaciones en las No, que... pero regresando Ujú. al tema con Kubrick, cuando dan el salto, porque es un salto, Exacto. cuando llegan a la Ujú. luna, antes de que se llegue de sonido, cuando encuentran el monolito, Ujú. ves ese espacio lunar y todas las imágenes que hemos visto de la Son las, llegada del hombre a la luna. son Igual. las mismas. Yo no la había visto en cine, el año pasado que estuvo la muestra, Ajá. la exposición En la Cineteca. en la Cineteca, vi unas semanas antes, vi la de 2001 en cine, yo nunca la había visto en cine, la había visto 20,000 veces, pero no en cine. Sí. Y cuando la vi ahí, pude admirar, dije, por supuesto, ese es el mismo Sí. escenario de Kubrick. O sea, yo sí creo que Kubrick tenía algo Sí, que ver. entonces- Y en la película de Shining, que tanto decimos, las conspiraciones, todo eso, que hablan de la habitación 435, que son las millas de la Tierra a la Luna, y todas las cosas que no le gustan a Stephen King, como cuando Danny está parado con un suéter, con Su un suéter con la nave en el con pecho. el Apolo, Ajá. el Apolo 11 Ujú. para salir disparados. Todas esas referencias sí te hacen dudar. Sí, sí, sí. Y eso y en las lecturas de muchos de estos escritores, como te digo, si son cosas, es simplemente una manera diferente de ver la realidad, pues sí te dejan pensando. Y entonces te puedes regresar a autores mucho más lejanos, lees a los griegos o lees gente del 1800, ¿no? Que también ellos ponen su punto de duda, ¿no? Cuando hablan sobre los viajes en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Que el viaje en el tiempo pues es solamente una circunstancia, no es algo físico, ¿no? Que como ahora que vayas en un auto, ¿no? Sino que simplemente es un recorrer de las cosas. Quizá en vez de nuestro concepto que tenemos del futuro es hacia adelante, pues realmente nosotros estamos yendo hacia atrás y todo lo que creemos futuro ya sucedió, ¿no? Entonces que vuelves a Interestelar, cuando la niña se le caen los libros Exactamente. y ella cree que es un fantasma y está en un tiempo pasado para ella contra el presente que está Sí. viviendo el papá, ¿no? Esa película es También te deja buena. muchos... ¿Será que quienes no lo entienden dicen que es una película horrible? No, aburrida, fíjate ni que y siquiera- te pones a trabajar, a leer sobre el escritor, del hermano de Christopher Nolan, fue el que escribió el guión de esta película, y se pusieron a investigar, o sea, no es algo de que así, pues a ver qué sale, o sea, sí se pusieron a leer sobre leyes, sobre investigaciones bastante serias, de cómo poner Porque ahí esas ya te notas están hablando de en la quinta dimensión, ya ni siquiera la cuarta, ¿no? Exactamente, ¿no? Digo, escritores, en esta búsqueda pues caes en todo tipo de lecturas, ¿no? Caes hasta en lecturas muy serias o caes en lecturas pues místicas, así Ronald Colleen, leí algunas cosas, leo a veces a Borges, que también tiene cosas así No, Borges, filosóficas que la muy dice, sí. profundas, No, con pero el que cielo te es hablan con sobre el El tiempo. alep del punto que te Ujú. ve absolutamente todo Exacto, el te hablan, universo. y entonces ese tipo de lecturas pues te llevan a leer
pasajes de la Biblia, pasajes de pasquimes, Sí, de pasquimes, sí, así sí, simplemente, sí, ¿no? si se leen la parte, no sé cómo se define, pero la parte de Ezequiel de la Biblia, que habla de unos cosmonautas. Y ahí a lo mejor es que nosotros lo interpretamos como cosmonautas y te digo, llegan esas cosas de que te llegas a preguntar, pues entonces, la realidad, entonces es como lo cuentan, es toda una fantasía, ¿no? Una magia. Es increíblemente ¿no? bueno todo eso. Exacto. Ahí Entonces sí es algo bastante interesante y profundo para clavarse y que te das cuenta que más allá de que empieces a preguntarte de cosas irreales o que no existen, pues ves lo que pasa a tu alrededor, ¿no? De cómo la naturaleza funciona, sin que, o sea, nosotros estamos aquí platicando y está una arañita en la selva por allá, en otro universo, ¿no? Y así como eso, pues muchas cosas, los escritores de ciencia ficción se clavan en eso y te muestran otra manera de ver la vida, ¿no? Sí, sobre todo eso. Y lo que decías hace rato, con las cuestiones de la humanidad, de qué tanto nos valoramos como seres humanos, ahí es donde entran precisamente libros como Sueñan las ovejas, los androides con ovejas eléctricas, son los replicantes, ¿no? Exacto. Y en otro libro de él, esos de conspiración, ¿cómo se llaman? Que si va a ocurrir un asesinato, decir unas esferas, ¿cómo se llaman? Bueno, eso pasaba en la película, sí, no me acuerdo. Sí, es como, sí, que se adelantan al futuro. Ajá. Entonces ya saben cuando va a haber un delito, entonces llega la policía antes. El reporte de la minoría. Ajá. Es buenísimo, Sí, pero ahí también son otros seres, no necesariamente son seres humanos los quienes están diciéndole. Bueno, creo que en la película son delfines, ¿no? No, son como pitonizos, son niños, son unos niños. O sea, en la película seres son humanos unos mutados, niños. ¿no? Sí. Una cosa así. Sí, y por ejemplo, interesante en la parte de la película, que no así en el libro, de los replicantes, esta necesidad de querer ser humano. Claro. ¿No? Sí, porque en el libro no quieren ser sí, humanos, no, en el libro es completamente distinto. Bueno, es que a mí se me hizo muy interesante el libro, porque pues, a lo mejor porque concuerda, como siempre he pensado, es que el ser humano tiene características especiales que no pueden tener las máquinas. Exactamente. ¿no? Y entonces es algo que en la película dicen, no, eso no es cierto. No, o por lo menos no es para el protagonista, que se me olvidó su nombre. Para el Predator. Ajá, ¿no? Sí, y hay otros cuentos, por ejemplo, como la serie de Ghost in the Shell. Ajá, claro. ¿No? Ghost in the Shell. Que ellos también son replicantes, son androides y tienen memorias insertadas. Pero también todo el tiempo se la pasan en ese paradigma sobre el ser humano, ¿no? Sobre soy humano o no. Y entonces a ti también te llega esa pregunta, ¿no? Y si no soy un ser humano, exactamente, porque te llegas así, te llega incluso esa es un situación, poco ¿no? como Matrix, ¿no? O sea, claro. No estarás inmerso en un falso todo el tiempo y que todo realmente sea falso y que estés viviendo estamos en un programa, estamos en un programa de computadora, dentro de una computadora, computadora. ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa pregunta de pienso? Luego existo. Sí. Entonces, bueno, eso es mucho de lo que me gusta a mí leer, escribir, ¿no? Y este punto interesante también, pues, de la autopublicación, ¿no? Que es algo de lo que queríamos platicarles, pues, de lo interesante. Por ejemplo, la situación de los fanzines empieza mucho con eso, ¿no? O sea, viene de magazines de fans, ¿no? Fans Magazine, de gente precisamente que no encuentra de los que ellos quieren leer o de lo que ellos quieren hablar, no lo encuentran en los libros y empiezan ellos a hacer sus propias revistitas o pasquimes y distribuirlos a través de cuentas de correo, en tianguis, por intercambio.
Así es como desde los 50 se empieza todo este boom de los fanzines, ¿no? Desde recetas de cocina hasta en los 80 ya era pues para conciertos de rock, música, canciones y demás. Entonces tú eres creadora de fanzine. Entonces, dentro de mi compendio de cuentos, empecé yo a imprimirlos y a regalarlos, a distribuirlos, a sembrarlos en librerías. Y pues con no sé, desde hace más o menos 5 años, pues empieza otra vez como que este auge alrededor del mundo de la publicación de fanzines para venta y para intercambio también. Y pues entonces yo digo, ay, pues yo hago fanzines también. Y ya he publicado tres números en estos últimos 3 años. En este año es la primera vez que los tengo en punto de venta, porque antes siempre eran en intercambio, te conté, sembrándolos en librerías. Sí. Y son cosas bien interesantes, porque te digo, son partes de de estos movimientos independientes, no tanto de distribución como de publicación. Y en México hay muchos, o sea, hay mucha gente que publica y hay mucha gente que distribuye de manera independiente. Puntos de encuentro, pues en los tianguis, en las ferias, está la fanzinoteca del Chopo también, donde también está ahí ya uno de mis fanzines. Y ahora, pues aquí a la vuelta tenemos el grupito de RRD, que son un puesto de periódicos, pero dedicado a los fanzines y a la autopublicación. Sí, sí, los he visto, hemos pasado por ahí y están enfrente de la Casa de Cultura Justo enfrente Poli, ¿no? Sí, exacto. Okay. Entonces ahí encuentran muchas cosas, ¿no? Y pues ahora las van a poder encontrar en charla de libros. Sí, y es bien interesante encontrarse esas lecturas, porque como te digo, hay veces que no está en los libros, o sea, no todo el conocimiento lo puedes encontrar en los libros. Entonces esa inquietud de muchísima gente que se ha dedicado a capturar noticias, ¿no? Había un libro que también pues me lo encontré así en una de segundas, un libro pues hasta como de la alarma, era muy parecido en el formato. Ajá. Pero de lo que hablaban ahí era de esta persona, se había dedicado toda su vida a recortar noticias extrañas en el periódico, de todo el mundo, ¿no? Lluvias rojas, mareas de colores, lluvia de sapos, una lluvia de tornillos, o sea, cosas así que parecen ser locuras, sí. Pero que entonces a toda la investigación se le unió después otra persona y empezaron a hacer gráficas referentes a estas situaciones inexplicables, y junto con noticias reales, noticias desde la Primera Guerra Mundial, incluso más atrás, desde la Revolución Francesa, fechas muy específicas. Junto con esto hacen unas gráficas y coinciden con las manchas solares. Entonces tenían ellos ya todo un esquema así de pronósticos. Como el chupacabras, ¿no? No, o sea, efectos peor, así. Peor, como el científico que dice que por las manchas del sol hace unas ecuaciones que han dado con los terremotos de la Ciudad de México. Por ejemplo, ¿no? Y así como eso, vamos a estas historias, ¿no? Que nos las pintan o nos parecen que son pues historias de una película de domingo de mediodía, ¿no? Cosas infantiles y demás, pero que en realidad tienen un trasfondo coherente, ¿no? Okay. Interesante. No, pues sí, muy interesante. Yo creo que vamos si te parece bien, vamos a ir programando charlas sobre, no sé, sobre libros específicos. A lo mejor podemos traer un autor en específico. ¿Sí? Un autor, su película, lo que hay ahí, ¿vale? No, este es mi fanzine. O sea, son estos, ¿no? O sea, son cosas que yo imprimo, diseño, yo los coso. O sea, son de automanufactura completamente, ¿no? Sí. Entonces, son los... la cámara. Son los... ¿Tiene título de portada? ¿Tiene portada de...? Sí, está aquí adentro. Son los cuentos de la Teniente Ripley. Los cuentos de la Teniente Ripley.
tomado de la Teniente Ripley de Alien. De Alien. El O sea, octavo los pasajero. primeros cuentos sí tienen esa situación, sí incluyen al personaje, pero ya después son otras especulaciones, ¿no? O también sobre... que también tiene mucho que ver con lo femenino, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que está en un mundo distópico en el que está prohibido no tener hijos, que tiene mucho que ver con la situación actual también, ¿no? O sea, en este mundo distópico está prohibido no tener hijos, entonces sí, pero tampoco puedes hacer, o sea, ya no estás tampoco tan fácil junto con un hombre, entonces lo que hacen con las mujeres es que te obligan a congelar tus óvulos, pero entonces tú tienes tus óvulos en tu casa, los guardas en tu refrigerador, y cuando encuentren a alguien que quiere tu óvulo, vienen a tu casa, te tocan y se lo llevan. Entonces hay tengo un cuento al respecto, ¿no? Ay, qué padre. Pues a ver cuándo nos lees un cuento, que hagas una transmisión, una grabación. Sí, vamos a... O algo y lo subes, o nos esperamos a una transmisión en vivo y hacemos una lectura, ¿no? Sí, Entonces, sí, estaría nos ponemos padre. de acuerdo para programar Claro. más charlas, tenemos muchas charlas pendientes, sabemos que ya regrese Javier, para ponernos de acuerdo. Por ahí te decía que hace un año estuvimos tocando el de temas de los vampiros durante un mes más o menos, o algo así. Pero hay muchas cosas que se quedaron también en medio, entonces a mí me fascinan, entre otras cosas, los vampiros, y me gustaría hablar nuevamente de vampiros, pero hay muchas cosas que tenemos que hablar, nos iremos poniendo de acuerdo. Y a lo mejor también no digo, aunque son géneros, ¿no? Son géneros diferentes, yo creo que siempre logramos hacer el match, ¿no? Por ejemplo, con esta historia sobre esta situación sobre el género, lo femenino, la lucha contra los acuerdos, ¿no? sociales y la actualidad, y lo que te digo, o sea, lo que escribes como si fuera un futuro, pero sabes que realmente es lo que vivimos día a día, ¿no? Claro, pues esperas que el futuro... yo creo que esos mundos distópicos donde nos manejan lo terrible es lo contrario, no deseas que lleguemos ahí, por eso es como para hacer las cosas de otra manera, para no terminar en un mundo tan terrible. Y sin embargo decían que el día de ayer ya sí, se acabaron los recursos. La mitad de los Exacto. recursos del planeta. Ya estamos en ya débito. no es ciencia ficción. Ya está pasando. Eso iba, o sea, muchas veces estas historias nos las pasan como ciencia ficción, como en otro planeta o en una situación apocalíptica después de la Cuarta Guerra Mundial, y pues no está muy lejos, te vas a un lugar aquí en la Ciudad de México y a lo mejor te lo encuentras, ¿no? Un lugar en África y te juro que te lo encuentras. Siempre dicen Iztapalapa, ¿no? Encontramos agua en alguna, pero en Sí, Iztapalapa, en Iztapalapa no hay. Exactamente, ¿no? Encuentras agua, bien preocupados por agua en Marte, y en Iztapalapa no hay agua. Claro, y además ese que dicen, bueno, ya que encuentren un planeta para irnos a ver, ¿tú crees que se van a llevar a todos? Sí, Exacto, no, ya que, ¿no? Sí, no, y se vámonos a destruir otro planeta, Claro, porque o sea, tampoco es que te vayas como Rescatando al Marciano, ¿no? La película. Sí, exacto. Entonces, sí, hay muchas cosas ahí. Sobre todo en ciencia ficción tenemos mucho por hablar, así que, bueno, por hoy yo creo que lo dejamos para que no se nos vayan a dormir. Saludamos a Alejandra Hernández, que es quien nos estuvo preguntando desde un principio que cuál libro era, y a Jazz sí. Entonces, no sé, por ahí, ¿quieres saludar a tus seguidores? Pues saludo a mis amigos, ¿no? Que espero que me hayan dado like. Si no, bueno, ya está compartida la conversación, únanse a charla de libros. Y bueno, pues estos espacios son bien interesantes como fomento a la lectura y pues fomento al pensamiento, ¿no? Que es algo que se debe de tener, no desperdiciar. Claro. Alieda, amigos. Invito a todos a mis estudiantes, ¿no? que lean. A que leas, ¿no? Yo creo que es perfecto como dicen, ¿no? O sea, a veces pensamos que las cosas no están relacionadas o que parece muy loca, ¿no? Luego la plática dicen de qué están hablando, empezaron a hablar de un tema y terminaron hablando de otras cosas, pero no es cierto, ¿no? O sea, están ligadas, y en este caso creo que está ligado también por una cuestión de, bueno, en tu caso de que tú eres autora también, y que, o sea, no nada más eres fan de la ciencia ficción o lectora de la ciencia ficción, sino que también eres autora. ¿Por qué? Porque
pues en la historia, ¿no? En el caso de Jane Austen, relegadas las escritoras por mucho tiempo exacto. y que tuvieron que cambiar muchas veces de El nombre, de nombre a Ujú. hombre, ¿no? Para poder publicar, o que eran poco apreciadas, y no nada más desgraciadamente en la escritura, sino en las otras bellas Claro. artes. Entonces, pues es para también considerarse que deben de participar siempre, o que participan siempre, aunque no nos inviten, ¿no? Ujú. Que participamos siempre las mujeres en todos lados, y que no no es reconocido, pero se ve, porque yo quiero ser optimista, no quiero ser tan pesimista como okay. Y quiero pensar que un buen montón de la arena que está en la montaña, de la humanidad que ha logrado llegar en tiempo, espacio y condiciones a la actualidad, ya no de lo devastado, sino de lo construido, es que se ha logrado gracias a la participación de la mujer y a la valentía de la mujer. Y pues yo te felicito en el sentido de, es una de mis películas favoritas, de mis historias favoritas, Alien, precisamente porque no es que sea la sobreviviente la mujer, sino que es, a pesar de su miedo, logra luchar en contra Sí, de la criatura. de la criatura, ¿no? Que es la representación. Alejandra en la historia humana. Hernández pregunta cuál es el libro favorito de cada uno de ustedes antes de que se despida. El libro. Es que no hay uno, hay Uy, muchos. no hay uno, hay muchos. Sí, lo Hay pones muy muchos. difícil. Muchos. Libro favorito. Ya. Yo no tengo un libro favorito, tengo muchos libros Sí, favoritos. no. No, 100 libros favoritos podría hacerte una lista, pero de ahí no Sí, diría no. cuál. Es De tan- ciencia ficción. ¿De ciencia ficción? No, yo La máquina del tiempo, yo lo leí y me enamoré de La De máquina Julio del Verne. tiempo. La máquina del tiempo de H.G. Wells. Ajá. Es mi favorito, pero también de H.G. Wells, El hombre invisible, es un libro que yo quería que ganara al malo. Yo quería que ganara al malo de la historia. No me gustan luego los buenos. De ciencia ficción, ¿tu libro favorito? Híjole. Yo también hay muchos, ¿no? Sí, es que también hay muchos, pero bueno, es que ahorita, por ejemplo, con William Gibson me clavé mucho. Porque en un momento solamente leía de Philip K. Dick y así Claro, varios. Si no lees Philip K. Dick, no. Pero después me encontré con William Gibson, y aunque se me hace un autor también como ya muy, pues también hasta cierto grado un poco, pues fresón, por así decir, ¿no? O sea, ya como, me gustan mucho sus historias y me gustaron mucho y me clavé mucho en sus libros, y ahorita pues son los que tengo, ¿no? Y las historias japonesas también, es que ese es otro universo, otro universo. No, por eso, pero Ghost in the dentro de lo Shell, que sí. has leído ahorita, ¿con cuál te quedas así? ¿Con cuál le recomiendas que se ponga a leer de ciencia ficción? Ale es una jovencita como Pues de por 20 ejemplo, años. uno y que está muy es que no sé cómo le hayan puesto en español, pero es Scarlet Darkling de Philip K. Dick, que es como el escáner de la oscuridad o algo así, no sé, hay una película, O sea, yo pero tengo muchas de Philip K. Dick, ahorita lo pero buscamos. no sé cómo le hayan puesto en español, pero ese está muy bueno, y para los jóvenes, la verdad, está bastante padre. Sí, yo les recomiendo que Scanner se vayan Darkling. al clásico 20.000 leguas de viaje submarino. O sea, ese libro te hace viajar, te hace ver lo que es la ciencia. Hay que ubicarse que está escrito 1800, finales de 1870, algo así. Sí, de 1870. Y están hablando de un submarino que se dice que los alemanes lo inventaron hasta 1939, por ahí, ¿no? Los 30 que ya se salió un submarino. Entonces, por ahí nos dice que toda esa historia ya se ve esa ventana futurista de Julio Verne, ¿no? Entonces, yo recomiendo eso para empezar con ciencia ficción, y después de ahí brincan a todos, a Asimov, a Arthur C. Clarke, Sí.
Philip K. Dick, ¿no? Esos clásicos. No, incluye el mismo Alan Pero Poe, sí, el los mismo Alan Alan Poe. ¿no? Los japoneses tienen Sí, mucho pero que los contar, japoneses sí, porque- y aparte y es... los son oscuros. Sí, porque te pones a leerlo desde, pues son uno antes de la guerra y otro después de la guerra, y pues toda su creación de personajes y de momentos, sí tiene... Ah, pues les voy a dejar de tarea que entonces se pongan a sacar unos títulos Ujú. para que De- nos recomienden de literatura japonesa. De ciencia literatura ficción, japonesa, sí. para recomendarles, porque sí, es una infinidad y nunca acabaríamos. Sí. Pero bueno, pues quiero agradecerles, Blanca, que es la primera vez No, que vienes. muchas gracias por invitarme, y adelante con el proyecto, vamos a seguir participando. Excelente, Nariesda. Gracias por otra aquí. vez. Gracias. Y nos despedimos, entonces nos vemos, bueno, transmitimos la próxima semana. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Buenas madrugadas. buenas madrugadas. Falta esa. Adiós. Un momento, porque tal.